buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, qué bueno, aquí estamos. Esto es un Makini para Colorvisión y para TV Quisqueya en los Estados Unidos y para ustedes cualquier día, cualquier hora en nuestro canal de YouTube. Ahí está, ahí ustedes la campanita, porque así van a tener acceso a esta y a todas nuestras entrevistas y a diferentes materiales que vamos subiendo diariamente al canal. En esta oportunidad hablemos de lo importante. Estamos en campaña porque hay almas que salvar y votos que buscar. Los partidos están en su lucha por crecer, pero también, cuidado, con nuestro invitado podemos hablar del sistema energético nacional, los apagones, Punta Catalina. Él es el presidente, además de miembro del comité político, poderoso comité político del PLD. Él es el presidente de la Comisión Nacional Electoral de esa organización. Todo un placer recibir aquí a Rubén Bichara y Jiménez. Bienvenido, mi señor. Mi respeto, qué placer. Placer, igualmente para mí. Dio lucha, pero en la constancia está el triunfo. Aquí está. Igualmente para mí, siempre impresionado enormemente por tu creatividad y la genialidad de tus juicios y evaluaciones. Bueno. Esos escritos y eso día a día que nos mantienen ahí siempre con alegría y con juicio. Gracias a ustedes por soportarme mis diferencias, sí, ¿verdad? Una juiciosa alegría. Sí. Pero mire, Rubén, vemos a un PLD que ya tiene un candidato oficial, pero hay una percepción de que el PLD, quizás no es así, pero no luce como unificado, quizás porque venimos de un PLD totalmente unificado en torno a Leonel Fernández del 2004, o totalmente unificado en el 2012, cuando se crearon, a pesar de las diferencias, se crearon aquellos tres frentes con Margarita, Leonel y Danilo, pero ahora no se percibe así. ¿Cuál es la situación del PLD ahora que ya tiene, con toda la formalidad, un candidato presidencial? Mira, no hay duda de que el partido tiene una unidad muy férrea al lado de su candidato. Yo te diría que hay un tema tal vez, cuando uno toma una visual y compara, tú tienes de los partidos en el ejercicio, tal vez el partido que tiene un liderazgo más amplio es el PLD, porque tiene líderes ya conocidos en la sociedad, es una estructura democrática de nacimiento internamente, con expresión, con líderes que son autónomos. Hay un criterio, obviamente, de una coexistencia, pero no obstante esa divergencia, sí una filosofía democrática que lleva a la convergencia. Por eso tú tienes líderes conocidos, a diferencia de los otros partidos, que tienen un liderazgo monolítico y único. Entonces, no se da esa rivalidad o esa competencia de ideas ni nada, sino que son en términos hasta muy dictatoriales. En el caso del partido, un liderazgo compartido, diverso, democrático, participativo, incluyente. Entonces, eso da ese clima, pero en sentido general hay una unidad fuerte en torno al candidato. Se podría decir que en el PLD está en esa nueva etapa donde el candidato no es el líder, porque en el PLD se sigue viendo a Danilo Medina como el líder del partido, pero no puede ser candidato. Entonces ya tampoco está Leonel Fernández. Hay muchos, como tú dices, otros líderes medianos, gente también importante de aportes. ¿Le ha costado al PLD acostumbrarse a esta nueva modalidad de un candidato que es un dirigente más que ganó una convocatoria? Fíjate, has hecho un excelente juicio, porque tú tenías, si tú chequeas hacia atrás, los referentes son presidente del partido, candidato. Bosch, Leonel y Danilo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahora tú tienes un escenario donde justamente en las últimas elecciones, el presidente del partido está transfiriendo, está apoderando a un candidato de liderazgo del partido que no es el presidente. Sí, pero del presidente del presidente del partido a candidato, a alcalde de Santiago a candidato, hay una diferencia. Sí. Y quizás eso está erosionando su autoridad. Yo te diría que más bien es lo primero. Tú estás haciendo una transición interna, sí, donde estamos inaugurando una época donde el presidente del partido no es el candidato presidencial. Cosa totalmente diferente a lo que teníamos antes. Pero es una transición positiva, porque va enmarcada en ese partido que es
democrático internamente, donde todos tienen el derecho de aspirar y se les respeta su derecho, donde todavía un compañero puede aspirar a lo que él entienda que puede ser y lo puede lograr. Y yo pienso que esa diversidad, esa inclusión, esa oportunidad, el partido debe mantenerla y debe ponerle un sello definitivo en su quehacer interno políticamente para fortalecer su democracia interna. Sin embargo, parecería como si en el PLD más de uno estuviera pensando más en su 2028 que en el 2024 de Abel y del PLD. ¿Cómo se dan esas discusiones a lo interno del comité político? Porque parece que hay mucho de eso. Mira, hay una integración, yo te diría que el comité político, si tú revisas, por ejemplo, el acto de proclamación, las actividades anteriores, hay realmente una unidad importante en apoyo al candidato en sentido general, y yo pienso que se ha puesto de manifiesto. O sea, pueden haber proyectos particulares, es normal, natural, pero creo que todos se han supeditado a esa candidatura que fue electa con más de un 60% y que obviamente todo la han asignado y se está trabajando en favor de ella. Hay algo que se le está criticando mucho a Abel a partir de las quejas de personas que se han ido o están por irse. Y es el asunto de que en lo tradicional, y Danilo y Leonel saben de eso, y Luis sabe de eso, tú ganas un proceso electoral y lo primero que tú buscas no es a los que han estado contigo siempre, que eso están seguros a tu lado, es a ese adversario, el compañero con el cual en la campaña interna tuviste un altercado, el compañero que es importante en el partido, pero que nunca se han llevado demasiado bien, pero ya tú eres el candidato, a enemigo que huye, puente de plata. Entonces parece como que Abel Martínez no es muy dado a eso, incluso la queja, y lo digo, fue el primer programa que vino, que se permitió que se le entrevistara a Julio César Valentín. La queja fundamental de Julio César era, bueno, pero es que a mí este señor a mí no me ha convidado a nada, no me ha llamado, no me ha tomado en cuenta. En Asua hay, creo que apellido Hidalgo, que la queja, entre otras, es en lo fundamental. O sea, si yo soy un dirigente importante del partido en una provincia, estaba con Margarita, con Francisco, pero soy el líder del partido, lo lógico es que ese señor que ganó un poco me tira la toalla. Mira, ya aquello era la maíz del play. En el comité político no se hablan estas cosas, pero yo tengo entendido que mucha de la gente que está saliendo de la organización, la queja como más reiterada es que el candidato, ya no Danilo o el comité político en general, no lo toma en cuenta, no le llama, que es lo tradicional, una regla no escrita. Pero tú me has mencionado dos nombres, dos personas que yo aprecio bastante en lo personal y en lo político. Julio César, imagínate, Julio César yo no conocí, ¿tú sabes cuándo? Cuando en los tiempos del Partido Socialista. Wow. Calcula tú, ese domingo en la mañana en el Parque Enriquillo, wow, en el año 78, 25, cuando nació el Partido Socialista, que fue después que empezó a bajar el Partido Socialista Popular. Sí, entonces nace la JS, nace el PS, y entonces en ese tiempo él era militante del Partido Socialista. Sí. De allá venimos con conocimiento de uno y de otro en los trabajos de la izquierda. Y con el caso de Hidalgo, pues una persona muy querida y que yo aprecio y valoro mucho. O sea, no te puedo decir que no te duele, compañero, así tú no lo tengas en la organización. Pero en sentido particular te puedo decir que en esos casos uno chequea el historial. La verdad es que el partido le dio a ellos excelentes oportunidades. Llegaron a la cúspide del partido y gozaron de posiciones que cualquier dominicano de cualquier segmento quisiera haberlas tenido. Entonces, creo que no se justifica. No, pero la queja, yo me voy a la queja directamente, la queja del candidato. O sea, lo tradicional, como te decía, es que el candidato me llame. Sí. Mira, cuenta conmigo, te necesito, ven para acá. Sí. ¿Me comprende? Sí. Ellos no es lo anterior, más de uno lo que insiste es en esa parte. No, y tú sabes que en este caso, por ejemplo, uno tiene en el partido, increíblemente estamos cumpliendo 50 años en diciembre, el PLD ya. ¿Verdad? 50 años de fundado, medio siglo. Sí. Entonces, ahí el otrora joven partido ya es un viejo partido. Se desarrollan contradicciones internas entre un compañero y otro, relaciones interpersonales, a veces agresivas, a veces más pasivas, a veces más íntimas,
pero hay cosas a las que uno no llega, pero entiendo que esas situaciones pudieron haberse resuelto con la sana intención de ver hacia atrás y ver hacia adelante. ¿Pero qué están haciendo ustedes para calmar esos ímpetus de compañeros muy insatisfechos? Que tú sabes que el PLD fue gobierno. El PLD, los gobiernos cogen su ambulancia y salen a buscar heridos. O sea, el PRM aprendió rápido de las leyes PLDistas de gobernar. Mira, y anda con su ambulancia dado al pecado, buscando los heridos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Cuando uno está en oposición, uno tiene sobre todo la paga del cura. Que Dios se lo pague. Porque no hay muchas formas de tú satisfacer las inquietudes. Entonces, de una manera, no tienes muchas cosas para tú poder contrarrestar cualquier animosidad o inconformidad. Una persona, por ejemplo, que no haya sido favorecida en una elección, tú no tienes mucho que darle para equilibrar esa pérdida. No tienes cómo compensar su gasto de campaña, el hecho de que uno tendrá esa posición. Sobre todo, tú tienes muchos casos frecuentes que compiten dos compañeras o compañeros. Y tú sabes que el que no haya salido te va a decir que se va. Y pasa continuamente, porque ya el individualismo ha tomado mucho cuerpo en la conducta humana, mucho cuerpo. Somos demasiado individualistas y eso como que cada vez se hace más notorio en la conducta de las personas. Y es un caso doloroso. Somos partido democrático, pero sin demócratas. Entonces, nada más somos demócratas. De la democracia somos demócratas cuando ganamos. Si la democracia no nos favorece, entonces ahí viene la crisis. Pero tenemos la necesidad de hacer esos ejercicios de terapia, de psicólogos, de psiquiatras, para poder alentar a esos compañeros. Es un ejercicio que se hace mucho más difícil desde la oposición, porque tú no tienes cómo compensar. Sí apelar primero a la reciprocidad de ver qué el partido me ha otorgado, dónde me ha llevado, qué soy, qué oportunidades me ha dado, y que por cualquier excusa o por una coyuntura donde no salga favorecido hoy, no tienes que despotricar e irte del partido. Pienso que es un llamado a la comprensión, a la lealtad y a la fidelidad que debe uno tener en una estructura que le ha dado muchas oportunidades. Es la ventaja de conversar con el presidente de la Comisión Electoral del PLD, porque impactó mucho que una persona tan querida, un funcionario tan ejemplar, tan respetado, un hombre tan íntegro, de una honestidad probada, porque hay gente que usted nunca ha estado en el gobierno, nunca ha manejado un presupuesto del gobierno, entonces uno sospecha que es honrado. Están los que pasaron por el erario y lo hicieron bien. Uno de esos, un ejemplo, se llama Chanel Rosa Mateo. Rosa Chupani, Chanel Mateo, muy querido por casi todo. Yo creo que lo quieren tanto en la oposición como dentro del partido. De repente, extrañamente, hay una primaria. Y pues, ¿cómo va a ser que en una primaria de PLDistas no saliera electo? ¿Cómo cayó eso en el PLD al punto de que vi ya que esta semana van a utilizar una de sus reservas para que él sea el candidato? ¿Qué lectura tú le das a esa situación bochornosa que todos le entramos, primero yo, le entramos y duro al PLD? Fíjate cómo es el proceso. El partido decidió las candidaturas a senadores, diputados, alcaldes y directores a través de encuestas abiertas a la población. Entonces, para eso contrata firmas especializadas que hacen sus encuestas. Ahí entraban los diputados. Es la firma que tuvo a cargo la encuesta del distrito, reúne a los aspirantes y ellos son los que presentan sus encuestas, sus estudios, sus resultados. Ahí los aspirantes pueden preguntar, pedir información, ficha técnica, pueden pedir grabaciones de las entrevistas que se hicieron, la relación de las muestras, todo lo que hay ahí. Entonces, ese resultado es el que te determina de la matrícula de aspirantes quiénes ganaron y quiénes no. En el caso de esa circunscripción, la persona que sale es Jacqueline Ortiz, que es una diputada actual y ha tenido la más alta valoración históricamente cuando se hacen se sacan los candidatos de esa circunscripción. O sea que no fue nada extraño que ella quedara en un primer lugar. ¿Y los demás? Porque los demás quedaron a elegir cuántos diputados. Era para escoger 4. No, eran 4. Entonces, Jacqueline ya estaba, es conocida, pero ahí llamó la atención. Los demás quedaron en márgenes cercanos. ¿Qué significa eso? Que según la ley de la Junta, para un candidato, un aspirante, ganarle a otro,
la diferencia debe superar el margen de error de la encuesta. Claro. Entonces, si no es un empate técnico. Entonces él quedó en empate técnico con Yuri, que era otro aspirante en la cuota de hombres. Sí, no, pero que llamó la atención porque... Entonces tú tuviste que hacer un sorteo. Okay. O sea, él quedó empate. Él quedó empate con otro. No fue que perdió, él quedó empate. Hubo un empate técnico. Entonces, se hizo un sorteo y ganó el otro. Ganó el otro. O sea, fíjate que él es seleccionado, pero al ser el sorteo, entonces la suerte acompañó al otro. ¿Qué sucede? Que luego estaban las dos reservas que tenía el partido, tenían que asignarlas. El partido hizo una reserva de un 20% en términos matemáticos, acorde a lo que la ley le tenía asignado, ¿no? ¿Y qué hizo? Bueno, la otorgó en el orden que quedó la elección. Tuvo un problema, tuvo un momento de suprema lucidez el PLD y dijo, no, espérate, es que Chanel prestigia cualquier candidatura de cualquier partido. Ahora, preocupa mucho que Chanel haya quedado en un empate técnico con personas muy valiosas, cuidado, pero que son niveles. Pero no una elección interna, la encuesta es abierta al público. Sí, pero tú sabes que en eso participan más los PLDistas, pero aún fuera del PLD, en sentido general, eso te da una lectura de por dónde van los tiros, no porque los otros no tuvieran... Y los resultados eran muy lógicos, porque también depende con quién tú compitas. Yo siempre digo, ¿tú eres un buen candidato o eres mal candidato? No es por ti, siempre va a depender de con quién tú estés compitiendo. Pero mira, siempre relativo. Si así son las cosas en la primera circunscripción, la verdad es que esto supera al PLD, a la fuerza, al PRM. Tenemos un problema en las calidades y preferencias del electorado, pero esas son palabras mayores. A veces también es el grado de conocimiento del encuestado, ¿verdad? Porque nosotros le conocemos, le tenemos una valoración extrema y lo queremos, pero cuando usted va a un barrio tal vez como los kilómetros. Ajá, pero comparado con los otros aspirantes, es un Danilo Medina o un Leonel Fernández. Recuérdate que Chanel... Lo que pasa es que los otros son gente que hace campaña en todos esos callejones, porque ya son diputados activos. ¿Entiendes? Entonces, pero tal vez esta es la primera vez que él tiene esa... No creo que haya... No abundan los PLDistas más conocidos y apreciados que Chanel. Incluso en las duras redes sociales, es una persona muy reconocida, pero bueno, hubo un momento de suprema lucidez en el PLD. Pero en sentido general, el hecho de no se lo íbamos a perdonar al PLD. En sentido general, hemos tenido esa situación no solamente en la 1, sino que el uso de las reservas razonablemente, ¿verdad? Y en términos de justos, se ha utilizado para poder dirimir cualquier situación y avalado en el estado de un partido que ha tenido tantos problemas en términos éticos, de los sometimientos, todo esto que ha ocurrido, oye, a los referentes éticos de ese partido hay que protegerlos, porque Chanel es una persona que prestigia la política, pero no porque yo soy su amigo y lo estoy diciendo, sino por su comportamiento. Pero ahí obviamente importante. El partido sobre todo está comprometido con una elección y defender las aspiraciones de todos los compañeros y compañeros, pero sobre todo darle paso a la verdad que resulta del estudio, y porque es la única forma de tú poder ser transparente con todos. Y por eso él mismo, fíjate cómo él se comportó a la altura de un PLDista y mira hoy lo que tiene. Bueno, se comportó como... Eso dice mucho de él. ¿Cómo es Chanel? Nos ratifica lo que todos queremos y sabemos de él. Pero Chanel, yo no se lo he preguntado, pero para Luis Abinader hubiese sido un placer. Pasar la ambulancia. Que él aceptara, no en el cambio de gobierno, dejarlo en el Servicio Nacional de Salud, porque una persona demasiado con un trabajo, una entrega, e insisto, el PLD ahora es una sugerencia no pedida, tiene que promover, apoyar a los referentes éticos que los hay en el PLD, porque en el PLD abunda la gente increíblemente ética, sobre todo la gente ética probada, porque insisto, es muy bueno el que nunca ha manejado un chele ajeno. Entonces, lo que pasa es que lo que hiede se nota más que lo que huele, pero hay un tema terrible después de la pausa. Hay que hablar de la alianza. La famosa alianza. La famosa alianza. El que quede en tercero peligra. Después de la pausa continuamos esta conversación con don Rubén Bichara Jiménez, o Jiménez y Bichara, como ustedes prefieran.
Rubén Jiménez Villara, que siempre me gusta hacer la aclaración de que es Jiménez Villara. Villara es el apellido de tu madre. Correcto. Y Jiménez del padre, pero por un asunto político de hace 1000 años, Así es. hubo que cambiar los apellidos y se quedó Villara. Y así se quedó. Pero es Jiménez Villara. Jiménez Villara. Sí, pero mira, la alianza, ¿en qué está? Hay un temor de que es una suma cero. Ustedes se tienen que aliar, pero al mismo tiempo son adversarios porque comen de la misma fuente. Entonces hay un gran peligro porque deben ir en alianza. Si no lo hace, el PRM barre, pero al mismo tiempo hay una competencia interna. ¿Cómo se está dando? Porque la verdad es que es una cosa de titanes armar esta alianza. ¿Cómo va eso? Por favor. Mira, yo creo que la alianza ha sobrepasado todas las expectativas de los que estamos en la mesa de negociación, del propio comité de alianzas, porque en la primera entrega, ¿viste cómo se han logrado, digamos, resolver situaciones en más de 200 y tantas demarcaciones en términos municipales? Yo pienso que eso es un hecho importante, pero también se ha logrado hacer un acuerdo para las presidenciales, donde en el caso de una eventual segunda vuelta, ¿verdad? Los partidos, el que quede en tercero apoya al segundo. O el segundo apoyaría al primero. En fin, el hecho es que ese es el acuerdo más importante en la mesa de alianza, porque al final de todo esto, lo que se aspira es, el objetivo máximo es la candidatura presidencial. Lo que pasa es que las municipales tienen un valor en cuanto a la percepción que envían. O sea, el partido que gane las municipales, por ejemplo, si el PRM barriese en las municipales y si van separados los dos PLD, así va a ocurrir. Entonces, están combinados a ir aliados, como está combinado el gobierno a hacer lo imposible por tratar de irse en la primera vuelta, no vaya a ser vaina. Y nosotros hemos sido víctimas de una cacería de alcaldes en los últimos meses, digamos, en los últimos 2 años. Hay muchos que nos lo han prácticamente comprado, ha sido público, esas situaciones. Hay provincias que no han negociado a los alcaldes. Pero esa no es una práctica habitual en la política dominicana. Digamos o es que se ha acelerado. Pero nunca la habíamos visto tan abierta. Lo que pasa es que en los últimos 16 años nada más gobernaban ustedes también. Son otros. Ustedes padecieron eso en el 2002, hace 21 años padecieron ustedes. Sí, fue una cosa ha sido terrible. Pero yo pienso que los organismos a nivel de las provincias están, ustedes lo han visto, las demostraciones, las actividades, las asambleas de delegados que hemos hecho para selección de los candidatos han sido hechas en una forma con matrícula y quórum que sobrepasan el 80% de los delegados, o sea, un entusiasmo encomiable. Y ahora en este caso, en términos de la municipalidad, ya hemos pactado más de 250 localidades, lo que significa que ha sido una alianza, un conversatorio exitoso y que promete un resultado como el que estamos buscando. ¿Cuántos municipios de los 158, en cuántos de los 158 municipios llega esa alianza? Mira, nosotros tenemos justamente la noche de hoy el sello final de esos diálogos. Empezamos anoche en esa última fase, por unas casi 3 horas anoche, hasta las 9:30, 10 de la noche, pero hoy retomamos nuevamente y hoy estaremos revisando todo lo que es ese acuerdo final ya para dejar todo eso plasmado. Pero obviamente que son más de 200 y pico entre distritos municipales y municipios. Y obviamente hoy tendremos las últimas discusiones concernientes a esas demarcaciones mayores. Sí, como tú sabrás también, el vocero de esa mesa de diálogo es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y tan pronto nosotros tengamos ese resultado, tú puedes estar seguro que se convocará para servir esa información a plenitud a toda la población. Ok, pero vamos a pasar revista a las principales provincias donde están las elecciones. Estamos hablando de Gran Santo Domingo, Santiago, Distrito, La Vega, con el Gran Santo Domingo, con el distrito ahí, Santiago, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San Francisco. Ahí están las elecciones. ¿Cómo está la alianza en esas provincias? Por ejemplo, aquí hago la parte, por ejemplo, la alianza Domingo Contreras alcalde, Omar Fernández senador, parece que es un hecho. Ya se puede afirmar que ya eso es un asunto de
de horas, Son de, el anuncio. son de los puntos que están en la mesa de esta noche. Todos sin excepción lo que ha mencionado. Y la percepción que tú, ya en términos personales, la percepción tuya es que eso se va a dar, porque Omar sin el PLD no es nada para Faride. Digo, a la gente de la fuerza no le gusta que uno diga esto, pero son las encuestas que yo manejo. Omar Fernández, Fuerza del Pueblo, solo, sin apoyo del PLD, no tiene que hacer nada frente a Faride Raful. Pero cuidado, Domingo Contreras sin el impulso de la Fuerza del Pueblo, ya Carolina ya ganó, que está demasiado bien posicionado también según las encuestas. Tu percepción de esto es que ya eso es, yo sé que es personal, no es la decisión de la comisión, pero ya tú crees que ya eso es como que pasó ya, ¿no? Bueno, digamos, esas propuestas. Eso es como una línea, quiero decir. Hay propuestas que están sobre la mesa. Yo pienso que el diálogo ha ido avanzando muy favorablemente y justamente en ambos casos se va a tomar la decisión que se entienda conveniente. No hay una cerrazón ahí. Pero hasta ahora, por tu experiencia, porque tú estás donde se cocina. Fíjate que no se han descartado nada. O sea, lo que pasa es que tú estás donde se cocina el sancocho. O sea, nosotros estamos afuera, una fuente te dice algo por aquí. Tú tienes todas las calidades para hablarnos de esto. El hecho de que todavía la discusión esté abierta significa que todo es posible. Todo es posible. Nada es descartable. Nada es descartable. Tú sabes que al PLD le fue muy bien, demasiado bien, con esto de los 3 frentes electorales. Una chulería porque, bueno, la gente de Leonel tenía su problemita con Danilo también, ambos tenían alguna querellita con Margarita, pero de repente hay un candidato presidencial y se crean 3 frentes patrióticos. A mí me cae Leonel Fernández muy mal y peor me cae Margarita, pero a mí me encanta Danilo Medina. Entonces me voy para el frente de Danilo Medina. No, yo no soporto a Danilo Medina, y menos a Leonel. Pero ay, la doña, me voy con la... O sea, era una chulería. Ahora, los frentes serían la misma Margarita, Francisco Domínguez Brito y Abel. Yo no veo como ese ambiente, yo veo que, bueno, tanto Margarita como Francisco están ahí, pero el propio comité político, lo que te decía al inicio, que no siento ese entusiasmo, ni veo como planes de crear esos 3 frentes electorales. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que recuerda que estamos en un periodo todavía que no te da todas las oportunidades o libertad para las actividades que tú quisieras. Realmente apenas estamos cerrando el tema de las candidaturas. La propia ley te pone limitaciones. Tú sabes que ustedes ninguno ha respetado a la pobre Junta Central Electoral. Ninguno de los 3 partidos. La pobre Junta Central Electoral, para lo que alumbra pagada es que luce en cuanto a frenar una campaña ilegal. Han dado sus jaloncitos y si tú te fijas en las actividades generales que hemos tenido, por ejemplo, la del 8 de julio, que fue el inicio formal, ahí estaban todos esos aspirantes presentes. Si tú ves, por ejemplo, el propio lanzamiento del candidato, su proclamación, estaban todos ahí, fueron mencionados y ovacionados, todos sin excepción. O sea, yo pienso que esos frentes están ahí y van a estar activos en la campaña con un programa para acompañar al candidato como el partido siempre lo ha hecho. No tengo la menor duda de eso. Hubo un gran estruendo y muchos aplausos para Margarita Cedeño, como siempre ha sucedido. Como que se notó que hay un cariño. Siempre ha sucedido el afecto, la admiración, su capacidad de interacción con los compañeros siempre se pone de manifiesto en las actividades y los compañeros nunca dejan el chance para así hacérselo saber. En el comité político se ha hablado de la posibilidad de esos frentes, que le dio muy buen resultado. Claro que sí, y es una práctica interna del partido y no tengo duda de que eso en cualquier momento arranca nuevamente. Ese es el espíritu que hay. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, seguimos esta conversación con Rubén Jiménez Bichara, porque cuidado, pocas cosas tienen tanto valor político para sumar o restar como el servicio de energía eléctrica. Pocas cosas son más malditas que un apagón. Entonces hablemos del servicio de energía eléctrica en el actual gobierno después de la pausa. Apagones. ¿Cuál es la situación real? ¿Hay muchos, pocos apagones? Si hay muchos apagones, ¿por qué los hay? ¿Si han disminuido
¿Cuál ha sido el aporte de Punta Catalina a todo esto? ¿Qué tan correcta o no fue aquella estrategia de diversificar la matriz energética? Eso ha dado resultado. Hablemos ahora del sistema energético, por favor. Mira, yo pienso, como he dicho en otras ocasiones, Pablo, que cada administración tiene sus propios retos. O sea, tú no puedes tener una responsabilidad y seleccionar los retos que tiene, te lo trae la propia coyuntura o el momento. Entonces, ¿cuál fue el reto nuestro? Una matriz donde la demanda superaba la oferta y donde esa oferta que teníamos era costosísima porque era una matriz que se sustentaba en productos derivados de petróleo en un 65%. ¿Cuál era nuestro reto? Diversificar esa matriz, hacerla más flexible y abaratarla. De ahí nace Punta Catalina. Carbón. De ahí nace la conversión de la planta del este a gas natural. Gas natural. Y de ahí nacen 12 proyectos de energía renovable. Entonces ya se dividió en 4. Claro, y adicionamos a la generación más de 2.000 megavatios, el cierre del ciclo combinado de Los Minas, mejorar el tema de las hidroeléctricas. Ese fue el plan general para poder amplificar el parque de generación, abaratarlo y diversificarlo. Ese era nuestro reto. Y yo pienso que lo logramos a plenitud. Entregamos una matriz de generación diversificada y abaratada. Totalmente. Fíjate que aquí, cuando llega la pandemia, teníamos servicio 24 horas. En un momento en que la población estaba en la casa todo el día, con aire prendido desde por la mañana, y aún así pudimos satisfacer esa demanda 24 horas de servicio sin problema. ¿Qué pasó, Rubén? Porque yo recuerdo haber conversado contigo en alguna de las tantas entrevistas que, pasando revista, yo decía, bueno, pues con lo que tú me estás contando, Rubén, el Estado antes de inaugurar Punta Catalina debe comenzar a hacer 2 más, porque al ritmo que vamos, un país que va en desarrollo, creciendo, recibiendo exportaciones, pues, pero parece que así ha ocurrido. Ya Punta Catalina no da abasto. Ya. Yo te diría, ¿Cuál es la aquí, situación? Primero está el tema de las pérdidas. La información del aumento de las pérdidas a los niveles de hace 15, 20 años está comunicado. Pero eso ha aumentado. Las pérdidas totalmente, han aumentado. se han duplicado. Las pérdidas. Las pérdidas están duplicadas. O sea, tú tienes razón. El mantenimiento, gerencia, porque que tú no puedes no invertir en el sector. Tú necesitas mantener un sistema de mantenimiento, de tecnología, de actualización, de brigadas, de medidores, de atender a las redes. Ay, lo dijiste, los benditos medidores. Yo tengo 15, 20 años oyendo entonces que faltan medidores, que hay un problema de que en la medida en que no hay medidores se le pone como un sistema cuota fija, de cuota fija. O sea, ¿por qué le cuesta tanto a los gobiernos, al de ustedes y a el bendito asunto de los medidores? Que son muy caros, los chinos no venden medidores. Pero lo que pasa es que acá en los años, sería antes del año 2000 por ahí, se hicieron los organismos internacionales sobre todo. Recuerda que hubo un momento que los administradores vinieron de fuera. Entonces ellos hicieron unos ciertos cambios de tecnologías y el país pues, ha estado, digamos, orientado por las decisiones de ese momento. Sin embargo, en el caso de ahora, yo lo atribuyo básicamente a un tema de gerencia. ¿Por qué? Porque tú tienes que abastecerte, pero sobre todo tú tienes que combatir las pérdidas. No es posible que estemos ahora con las pérdidas en un 40% promedio. Están por encima del 40%. Pero ¿cómo 40%? Explícame eso de cómo 40%. Que si tú colocas... Así no hay pollo que llegue a gallo. Que si por favor. Cuando tú colocas en las redes 100 kilos de energía, solamente le encuentra destino a algunos 55. Pero entonces, ¿y la relación entre energía servida y energía cobrada? Entonces ya es el carajo. Imagínate. O sea, de 100, a ver si entendí, ¿no? Del 100% solo llega un 55-60. Tú le encuentras el destino a eso. Sí, entonces, de ese 60% que sí llega, está a ver qué porcentaje se cobra. Sí. Eso, debo reconocer que ese porcentaje es alto, el del 60. Ajá. Pero tú estás arrastrando el 40 que perdiste. Esto es como, yo lo comparo siempre como que tú tienes, imagínate que tú tienes una fábrica de Maví y tú le fías Maví al vecindario. Tú tienes un huacal de botella de 24 botellas. Tú lo fías
Y cuando va a cobrar al fin de mes las botellas que vendiste, nada más encuentra vales por 10 botellas. Pero es que el subsidio Las no va a otras dar tú no sabes para, quién o se la sea, tomó. Pero ahí entra entonces, me imagino el subsidio, el famoso subsidio. Ah, claro, el subsidio eléctrico. se eleva al cielo. Sí, pero lo que no entiendo es que yo soy de Baní, lo nuestro es el dulce y esas cosas, no somos limitados en estas cosas de energía. Vamos despacio, o sea, del 100% se pierde en promedio 40 y algo por ciento. Bueno, vamos a dejarlo en 55 para no discutir por Chile. ¿Está bien? Entonces hay 45 perdidos. Se pierde. Sí. Ahora, ese 55 que llega a los hogares, a la ciudadanía, eso lo envío, ese del 100 llegó el 55. Ese 100 de 55 no se paga todo, No, porque hay un problema de todo cobro. llega, tú lo que no sabes a quién le llegó. Eso que tú pierdes, le llega, pero tú no sabes a quién le llegó, tú no lo puedes facturar. Pero ¿y qué se está haciendo para enfrentar eso? Ahí es Porque donde así entra- no hay pollo, o sea... Ahí es ¿y donde entonces? entra, nosotros lo dejamos en 23, 22, Ajá. pero ya está en más de 40. O sea, ahí es donde entra el tema gerencial. No, vamos a una pausa. Cuando retornemos, último segmento, pero vamos a seguir con este tema porque me parece demasiado importante Ahí es por donde entra el lo que tema gerencial. significa Y es la un publicación apagón. de ellos, no un invento mío, es la publicación. No, pero vamos a de las hablar de pérdidas. entonces qué se puede hacer para arreglar esta cosa terrible que acabamos de plantear aquí, después de la pausa. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a buscar soluciones. Tenemos el problema de 55-45, 60-40. Así no hay pollo que llegue a gallo. Tenemos el problema. Posibles soluciones. Recuerda que el PLD de Don Juan que decía es que hay que pasar de la protesta a la propuesta. A Así cada es. problema hay que presentarle una Así propuesta. ¿Comprende? Yo me Así acuerdo. es. Entonces Hablemos. Mira, definitivamente hay una curva de aprendizaje, pero yo creo que ha sido suficiente. Lo primero es una salida de técnicos especializados que nunca debió producirse. Eso te colocó esas instituciones en manos que no tenían la experiencia para poder manejar la complejidad de una distribuidora de energía. Entonces eso ya tenía un problema, las autoridades, el poder aprender a hacer eso correctamente y no apoyarse y quienes estaban ahí que podían servirle honestamente en su trabajo. Después, tú tienes entonces el tema de la inversión, tú tienes que hacer una planificación correcta, tú tienes que proyectar una demanda de energía que todos los años se te coloca en 90, 120 megavatios adicionales, porque la ciudad sigue creciendo, siguen los edificios, sigue la gente creciendo también, demandando más energía. Entonces, cada 4 años aquí hay que desarrollar una planta de 400, 500 megas. Si no, tú corres el riesgo de quedarte corto en la energía que se te está demandando. Pero en eso sí el gobierno ha estado presto, porque veo que en Montecristi se está construyendo, hay Se dos o está tres construyendo. que se supone que a mediano plazo eso debe estar Ese listo. proyecto nosotros lo dejamos listo en términos conceptuales. Incluso toda la base de licitación se dejó también preparada, porque la idea era equilibrar la generación en el norte con el proyecto de Manzanillo, que era un proyecto a gas natural, pero con la imposibilidad de conseguir gas, el proyecto se fue postergando y ojalá que ahora se pueda hacer un buen contrato de gas, que es la clave para que sea un proyecto exitoso. Pero el Pero problema, el otro tema es inversión, Ok. gerencia y planificación. Tú necesitas incrementar, por ejemplo, la telemedida. Tú poder medir lo que un cliente te consume para ver el destino de la energía que tú estás mandando a las ¿por redes. qué con tanto desarrollo tecnológico, un problema tan conocido como ese, sabiendo que vamos forzados con el subsidio eléctrico, por qué eso pasa? Ahora los gobiernos de ustedes, ya lleva 3 y me siguen hablando cada vez que o vienes tú o viene el ministro Almonte, y siempre terminamos hablando de lo mismo. Pero ¿Por qué tan fíjate que el difícil? pacto ¿Qué es lo que eléctrico, pasa realmente? el pacto eléctrico incluso tiene dentro de su meta llevar esa pérdida a 15. Pero yo recuerdo hace 20 años estaban en 40 y pico, igual que como están hoy, pero nosotros lo dejamos en 20 y pico. El norte, por primera vez, Tú estás diciendo que en estos 3 años ha aumentado. Al ¿ha aumentado doble. la pérdida? al doble. No, yo tengo que preguntar. Las peleas están en... Ojalá que el ministro Almonte quiera venir. Yo tengo que las darle peleas están en derecho a 40 réplica. y pico.
40 y pico están las Pero ¿qué pérdidas. explicación? Porque esos son datos oficiales. Yo confío en ti. ¿Oficiales? Son datos oficiales. Son datos oficiales. ¿Qué explica Si tú un chequeas, aumento de ese tamaño de las pérdidas? si ¿Por tú qué? chequeas la exposición que ha hecho el sector en lo que haya sacado de publicación o algo, Anótame por ahí, que va a hay que encontrar, invitar al ingeniero Almonte. va a encontrar que están en 40 y pico las pérdidas. Pero ese cambio que ha ocurrido que pueda Eso explicar. tiene que ver con inversión, mantenimiento de redes, tecnología, gerencia y planificación. Todo el globado ahí. Todo eso nada más se conecta con planificación y gerencia. Pero todo el que llega lo quiere hacer bien y ahí se tienen las mejores intenciones. Yo veo muchas inversiones en lo tradicional, hasta eólica, la solar. Hay que tener las muchos capacidades y proyectos. ser certero en dónde tú colocas y dónde haces los esfuerzos. Pero definitivamente que la situación de las pérdidas es la principal amenaza para la estabilidad, porque si no, tú tienes que, el subsidio se ha elevado ¿Por extremadamente. dónde anda? ¿Cómo ha ido el aumento del subsidio en los últimos años? ¿Cómo ustedes lo dejaron 2020 y en el 2023? ¿Por dónde anda eso? Minutos más, minutos menos. Por ejemplo. Mira, yo siempre he criticado que en el sector eléctrico la primera víctima ha sido la verdad. Nosotros a nivel del subsidio, con la entrada de Punta Catalina, Sí. que abarató la generación, pudimos tener un subsidio que no podía estar cercano a los 500 millones de dólares. Hoy el subsidio supera con creces los 1.000 millones de dólares. Y para O sea, eso, en 3 años se ha duplicado. claro que sí, porque es que Pero, tú tienes... ¿y por qué si las plantas de Punta Catalina han sido un baldón de oxígeno al sistema y vía el mercado spot ha bajado los precios? Pero mira, hay que reconocer que No hubo, estoy que entendiendo. hubo una crisis de combustibles que disparó todos los combustibles. El hecho de que se dispararan todos los combustibles realmente hay que reconocer que te daba un incremento sustancial del costo de generación. Entonces, por eso yo he dicho, cada administración tiene sus propios retos. En ese momento, en esa coyuntura, ¿cuál era el reto? Lograr una adquisición de combustibles en las mejores condiciones posibles, ya sea con productos financieros derivados, ya sea con acuerdos intergubernamentales con países de fuera, en fin, no sé. ¿Y cuándo se va a sincerizar el cobro de la energía? Igual que el del combustible, pero ese es otro tema. O sea, un poco de que haya porque se trató con la ley de hidrocarburos, por ejemplo, de despolitizar, pero que va, a la hora de la verdad, Pero fíjate, no ha sido así. pero si tú... Con la energía eléctrica, un poco el sistema Claro o Altiz, yo tengo el plan de mi celular según mis posibilidades. O sea, salvo la gente de Ciubén, que merecen, necesitan toda la solidaridad del Estado, lo otro hay que llevarlo a cierta lógica de consumo. Pero mira, hay que reconocer que la crisis de los combustibles, obviamente, es un reto muy complicado para un país que no produce ninguno de ellos. Entonces, el reto era cómo lograr acuerdos que permitieran un combustible a precio más o menos sostenible. Y además de eso, tú le adicionas el incremento de las pérdidas, esos elementos que apunta totalmente a un incremento del subsidio inevitablemente. Entonces, pero ese era el reto. Ese era el reto fundamental de la administración, lidiar con esa crisis de combustibles y ese incremento de las pérdidas producto de la falta de inversión en el propio sector para el mantenimiento de las redes y adición de otra tecnología que ayudaran a mitigar las pérdidas de energía en las redes de distribución. La propuesta del PLD, sector energético del PLD, ante la situación actual, ¿cómo se puede reducir a corto o mediano plazo los niveles de apagones y restaurar aquellos sistemas de casi 24 horas? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? Mira, hay un parque de generación que, dicho por ellos, resulta todavía suficiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy la oferta supera la demanda, vamos bien ahí, estamos más o menos en empate. Cada año la demanda crece, por eso tuvo que ser... Pero hoy estamos ganando récord de generación, récord de demanda. Cada año habrá un récord nuevo. El país va cada vez más grande. Ahora, tú necesitas ir supliendo ese crecimiento con la adición de generación. Okay. En la medida que tú no pones generación, tu colchón se va haciendo más pequeño. Digamos que todavía la generación puede ser suficiente. Tenemos récord de demanda de energía, es verdad. El calor ha sido terrible. Hemos superado los 3.000 megavatios de demanda, pero tenemos un parque que sobrepara los 5.000. Ahora, ¿a qué costo es ese parque?
Exacto. con un combustible costoso. Pero en oferta-demanda estamos bien. ¿Cómo evitar las pérdidas y llevar todo esto a cierta racionalidad gerencial? Para tú combatir las pérdidas es Sí. con tecnología, con inversión y con mantenimiento en las redes. Claro, y ese mantenimiento te implica materiales, cables, tecnología de telemedición, pero todo eso es planificación y gerencia. Muchísimas gracias. Necesariamente. Rubén Jiménez Villar nos tus ha órdenes acompañado. siempre. Un gran placer, miembro del poderoso comité político del PLD, pero también el presidente de su comisión electoral. Ha tenido mucho trabajo y mucho que le queda en esto de las alianzas, porque están combinados los dos PLD a entenderse o uno de ellos comenzar a desaparecer a partir de agosto del 2024. Eso dice un vanilejo para ustedes. Muchísimas gracias. Como Siempre siempre, tus gran órdenes, placer. Pablo, y gracias por la invitación. Volveremos a encontrarnos. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.